Bien, buen día. Pues nuevamente compartiendo una palabra, una reflexión, pues que nos ayude en todo aquello que pues nosotros estamos madurando y entendiendo, conociendo de parte de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema y es el siguiente, entendiendo que la administración es un don dado por Dios. Y la administración es algo que en realidad nosotros vamos desarrollando. Los principios administrativos, algunos pues conocemos, otros pues estamos en algún proceso de poder entender. Y quiero ahondar un poco en este tema para que podamos ver que en realidad esto es un desarrollo, pero es un desarrollo que si vamos de la mano de Dios, vamos a poder llegar a tener un control, desarrollarlo con sabiduría, desarrollarlo no porque también, porque podemos caer en los extremos, en el que ninguno de ambos extremos es bueno, sino tener en realidad un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que entender? Lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros necesitamos ayuda en algo, debemos de apoyarnos lógicamente en aquel que puede ayudarnos, en este caso nuestro Señor. Y cuando nos apoyamos en Él es a través de qué? A través de cuando nosotros estamos orando, cuando estamos buscando su perfecta voluntad, sus planes, su propósito, y estamos conectados con Él día con día. No es algo que hacemos esporádicamente, no es algo que hacemos por emergencia. La oración es una necesidad, la oración es todos los días. El hecho bueno, cuando nos sentimos cada uno puede identificar cuando necesita. Y lo bueno es no solamente identificar cuándo lo necesitamos, sino hacerlo regularmente, como lo es el ayuno. El ayuno es una búsqueda aún más fuerte. Jesús mismo para la activación de su ministerio fue a través de un ayuno. Cuando nosotros entendemos los principios del dar, ¿verdad? Que son un principio administrativo, pues, muy importante. Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué es lo importante? Cuando yo doy, ¿qué es lo que voy a dar? Bueno, puedo dar dinero, puedo dar provisión, puedo dar incluso perdón. Hay tantas cosas que nosotros podemos dar. Y es importante que en todas ellas nosotros seamos buenos administradores. Entonces, el principio de la administración está basado en Génesis 1:28. Dice lo siguiente, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Entonces, buscando un poco el término administrar, administrar trata de ordenar, disponer, organizar, en especial los recursos o los bienes. Entonces, ¿qué es importante? Cuando nosotros tenemos esa capacidad de poner orden, que fue lo primero en el Génesis que Dios hizo, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y por medio de esa organización, por medio de esa creación divina, es que nosotros vemos lo que hoy conocemos. Entonces, eh, es importante esto. A veces la administración depende mucho del control, ¿sabe de qué? De nuestras emociones. Porque a veces podemos contar con el recurso, pero a veces también la emoción nos puede. Si usted se fija, la mayoría de la publicidad que tiene que ver con ventas habla directamente a las emociones. Siempre usted va a ver en el anuncio una persona alegre, alegre ¿por qué? Por adquirir X o Y artículo, y siempre reflejan eso. O sea, si yo tengo esto, si yo poseo esto, y tal vez lo más importante que usted tiene que identificar, en realidad lo necesito. Entonces, todas esas situaciones van a ayudarnos a la hora de poder tener sabiduría. Porque ¿qué es lo que qué es lo que va a poner un control sobre toda emoción? La sabiduría. Entonces, ahí precisamente es donde nosotros debemos de descansar y debemos de entender la parte que Dios quiere mostrarnos. Entonces, si alguien construye algo grande, lógicamente esa persona que le costó y sabe el valor de lo que construyó, no se lo va a confiar a una persona que sencillamente no conoce cómo llegó a eso y sencillamente lo va a destruir.
siempre que hay un principio básico y es cuando alguien va a ceder una gerencia o algo, va a preparar a la persona desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Para qué? Para que esta persona pueda entender ese principio de administración. Si no, las decisiones que esta persona tome, lógicamente van a ir en contra de aquello que está administrando. Entonces, qué bonito es cuando nosotros entendemos esto. Qué bonito es cuando ponemos en práctica esto. Qué bonito es cuando nosotros como padres mostramos a los hijos el valor de las cosas. Que no solamente es que llegaron, se adquirieron, sino que en muchas de ellas hubo un esfuerzo, hubo un sacrificio. Pero qué lindo es cuando tenemos esa capacidad de mostrarle a otros eso que tal vez la persona no le tocó pasar, tal vez no le tocó hacer ese esfuerzo, pero que entendiendo el valor de cómo se llegó, entonces ahí verdaderamente va a poder haber un principio pues de administración diferente. Entonces, mire lo que dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 25, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La administración, ojo con esto, no solamente tiene que ver con algo que tiene que ver con dinero. Hay cosas que nosotros debemos de administrar. Por ejemplo, algo tan básico como nuestro tiempo. O sea, en este mundo vamos a ver de que en realidad perder el tiempo es muy fácil. Si usted, por ejemplo, se mete en las redes sociales, es fácil perder el tiempo, es fácil de repente tomar una bastante tiempo en algo que al final, si usted lo analiza, no lo llevó a nada, solo lo llevó a perder tiempo. Entonces, qué lindo es esto que habla el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque habla de esa capacidad que Dios nos da para poder administrar. Y mire qué lindo esto, una capacidad que Dios nos da. Ahora, para poder conocer esa capacidad, debemos de conocer a aquel que nos la dio. Porque si nosotros nos apoyamos en nuestras fuerzas, en lo que consideramos que es el conocimiento correcto, entonces no estamos en nada. Pero qué bonito es cuando venimos y sencillamente nos sentamos y le decimos, Señor, ¿qué cosas me has dado a administrar? Por ejemplo, uno como padre, ¿qué es lo que me ha dado a administrar? Ok, una familia que tiene que estar bien, una familia que tenemos que velar no solamente por la parte de la provisión material, sino hay otras cosas importantes que estamos haciendo con la parte espiritual, que estamos haciendo con la formación, con los valores. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Porque es una administración que lo comprende todo. Es una administración que nos enseña a cómo manejar nuestro tiempo, a saber que hay cosas a las cuales nosotros debemos de dedicar un tiempo en este mundo natural, pero que también tenemos una necesidad espiritual. Hay muchos vacíos que no se llenan sencillamente con cosas. Hay vacíos que se llenan únicamente con Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa necesidad de nuestro Padre. Todos tenemos esa necesidad de Dios. Entonces, qué bonito es cuando nosotros sabemos administrar y sabemos darle el tiempo que Dios requiere. Y a Dios no le damos algo, o sea, le voy a dedicar unas horas y después me desconecto de Él. No, lo lindo es cuando nosotros entendemos que en realidad esa necesidad de Dios está siempre. Esa necesidad de Dios está en nuestro trabajo. Esa necesidad de Dios está en nuestros estudios. Esa necesidad de Dios está en nuestras familias, en nuestras relaciones. Ahí está Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese principio, cuando nosotros venimos y entendemos, ok, esto es algo que Dios me dio, ¿cómo lo voy a administrar? Ahí busco la oración, ahí busco en su palabra. Y en la palabra está tan llena de consejos, tan llena de aquello que nosotros podemos pues comprender, entender. Y qué maravilloso cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, necesito una palabra. Y vamos a su palabra. Y su palabra se vuelve tan audible. A veces, incluso me ha pasado que a veces abrimos la Biblia al azar y de repente viene un versículo que hace sentido en muchas cosas. Y qué bonito es cuando nosotros
Abrimos la Biblia no por abrir, no porque, bueno, fulano o mengano me dijo, no, no, no. Yo abro la Biblia porque tengo una necesidad de él. Yo abro la Biblia porque digo, voy a aprender algo. Y ahí hay principios básicos de administración. Una administración que tiene que ver incluso con situaciones relacionales en las cuales el Señor supo manejar. Situaciones también en las cuales tal vez el Señor nos va a hablar de verdades y nos va a molestar. Pero qué lindo es cuando nosotros sabemos recibir eso, administrar eso y hacer algo con eso. Hacer los cambios necesarios. Entonces, porque la administración demanda cambios. Entonces, note esto, no estamos hablando no es dinero, no, es algo más que eso, es algo tan integral. La administración es integral en muchas cosas. Entonces, es importante cuando nosotros podemos, en parte de esa administración, poder planificar, poder ir más adelante. Entonces, eh, Dios siempre va a administrar todo. Dios administra los recursos y a cada uno de nosotros, de su pueblo, nos ha dado dones. Y uno de esos dones precisamente tiene que ver con la administración. Entonces, esta es la parte importante. ¿Qué es lo que Dios me ha dado para administrar? Entonces, eh, ¿qué es lo que yo hago, por ejemplo, de aquello que yo recibo y de lo que recibí, cómo lo administré? Entonces, qué bonito es cuando puedo compartir eso con otros. Qué bonito es cuando puedo decirles abiertamente y fue algo que nosotros vivimos. La pandemia para nosotros bueno, estamos en pandemia, no hemos salido todavía, dependiendo de la fecha en la que usted esté viendo este video. Estamos todavía en pandemia, si lo está viendo en la fecha actual. Pero qué lindo es que en medio de esta pandemia se levantó una crisis económica fuerte. Y como ministerio pudimos ver la mano de Dios cuando aprendimos que en medio de la situación no aprendimos a declarar escasez, aprendimos a creerle a Dios. Cuando aprendimos dar, cuando aprendimos a dar a otros, cuando nuestra provisión se extendió gracias a que dimos, gracias a que no nos dedicamos a almacenar, no, o sea, dijimos, ok, tenemos esto, compartámoslo. Y en ese compartir, otros compartían con nosotros. Y era aquello tan maravilloso porque tras que nosotros dábamos, por acá recibíamos. Y lo que aquí recibíamos, por acá lo dábamos. Y entonces por acá recibíamos. Y era aquella cuestión tan interesante porque es un don de Dios y tiene que ver, sabe, con algo muy importante, el corazón. Cuando nuestro corazón está entregado, nuestro corazón no se dedica a retener, nuestro corazón no se dedica a ser egoísta, sino que nos abrimos como Dios lo ha hecho con nosotros. Dios, en esa fidelidad, él sabe muchas veces que nosotros con lo que a veces Él nos da, podemos llegar a ser infieles, pero Él corre ese riesgo y lo hace por amor. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, si usted no conoce la historia, siga leyendo los versículos que siguen. Pero si conocemos la historia, sabemos que en realidad el que tenía 5 multiplicó eso. ¿Y qué hizo? Cuando su señor regresó, tenía 10. El otro que le dieron 2, lo multiplicó también y tenía 4. Pero el que tenía solamente 1, no quiso correr riesgo, lo guardó, lo almacenó y lo tuvo ahí. Y dijo, si yo no lo pierdo, mejor. Y no corrió ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Los primeros 2 lo multiplicaron. ¿Y qué hizo el último? Lo guardó. ¿Cuántas cosas hay que de repente nosotros tenemos guardadas? ¿Cuántas cosas hay que de repente nosotros no hemos compartido? No nos hemos abierto. Recuerda lo que le dije al principio de cómo fue que la provisión en tiempo de pandemia se multiplicó cuando aprendimos a qué, a dar. Y al dar, Dios extendió eso. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con la fe.
tiene que ver cuando le estamos creyendo a Dios y mostramos que en realidad le estamos creyendo a Él. Ahí es donde Dios se glorifica. Mire lo que dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Qué lindo es cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder ir más allá. Qué lindo es esto que dice el apóstol Pedro. O sea, cada uno de nosotros recibió un don, pero el secreto de todo eso es el poder expandirlo a otros. Por eso es importante que nosotros estemos en contacto con Dios, o sea, que estemos comunicados con Él, que estemos conectados con Él. ¿Qué es lo que Dios me ha dado que yo le puedo dar a los demás? A veces Dios ha puesto en nosotros palabras de aliento, que si solamente queda para que nosotros mismos nos estemos alentando, no quedamos en nada. Pero qué lindo es cuando pone esas palabras de aliento y usted se decide a hablar a otro. Qué bonito es cuando alguien le dice, gracias por esas palabras, las necesitaba. Y ojo, a veces tal vez usted está pasando justo por ese problema y justo por ese problema que usted está pasando, otra persona viene y usted activa eso que dio a otros. Entonces, qué bonito es cuando nosotros aprendemos a entender esta parte, cuando aprendemos a conocer lo que en realidad el Señor quiere darnos. Él quiere darnos más, pero para darnos más debemos de expandirnos más, debemos de extendernos más, debemos de creerle más a Él, debemos de entender que el principio de la administración proviene de Dios. Tal vez usted me está viendo en este momento y tal vez usted está pasando en este momento por una situación difícil. Y usted dice, bueno, ¿y esta palabra de administración en qué puede ayudarme? La palabra de administración le va a ayudar en esto. Hay algo que Dios está haciendo. Yo sé que hay una persona que me está viendo en este momento, que tal vez incluso siente que todas las puertas se cerraron, siente que todas las situaciones le han venido en contra, siente como que todos absolutamente se ha cerrado. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Cuando alguien viene con una llave y esa llave tiene que ver con vida y esa vida proviene de Dios. A esa persona que me está viendo, un de repente de Dios está por venir. Algo que tal vez usted no está esperando, pero que en este momento el Señor está habilitando una puerta y está por abrirla. Una persona está por llamarle, una persona inesperada está precisamente por llegar a usted. Así que no desespere. Tal vez siento que va para muchos. Tal vez hay situaciones en las cuales nosotros sentimos que ya tocamos toda la puerta y si hicimos nuestro esfuerzo, gloria a Dios, excelente. Porque claro que nosotros tenemos que hacer una parte. Pero llega un momento en el que cuando yo hice todo lo imposible, debo de descansar en Dios y dejar que aquello que considero que ya se volvió imposible para mí, Dios lo hace posible. Así que este es el tiempo. Así que descanse en Él. Tenga paz en su corazón, que las situaciones van a contribuir para bien y que aquello que tal vez vino arrastrando un largo desierto, hoy es el día en que esa situación está por cambiar. Lo declaramos por la fe y lo creo. Y sé que testimonio poderoso habrá con esta palabra que le estoy declarando. Por favor, cuando esto ocurra, me encantaría poder conocer el testimonio, me encantaría poder saber de usted y de lo que el Señor está por hacer. Yo sé que para alguien iba esta palabra. Mire lo que dice la palabra en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco ni de mal genio, no debe ser borracho ni amigo de las peleas, ni desear ganancias mal habidas. ¿Qué es lo que quiero poner en esta palabra?
hay una responsabilidad que Dios ha puesto. Entonces, es importante que si nosotros siempre hemos hecho, hay personas que de repente dicen, yo siempre he hecho las cosas de esta forma, y tal vez Dios está diciendo, no las hagas de esta, hazlas de esta. Pero como uno siempre ha hecho las cosas de esta forma, uno quiere apegarse a esta forma. Esto es lo bonito, cuando Dios empieza a hablar. Por ejemplo, tal vez el dar es para usted una fortaleza. ¿Cómo voy a dar si más bien yo necesito que me den? Ok, ahí viene un cambio. Ahí dejemos de ser tercos y empecemos a dar. Y va a ver usted el principio. Va a ver usted cómo Dios se glorifica. Dice la palabra, quien al pobre da, a Jehová le presta. Y usted puede pensar, o puede haberse creído la mentira, que usted está en necesidad. Pero hoy vengo con una verdad. Todos aquellos que somos hijos tenemos un Padre. Y ese Padre cuenta con tantos recursos. Su realidad actual no es su verdad. Tal vez es un periodo de prueba. Tal vez es una situación que tal vez usted siente que no puede manejar, pero esta es la buena noticia. Va a salir de ello, se va a levantar y cosas grandes y poderosas van a ocurrir en el nombre de Jesús. Entonces, mira lo que dice la palabra en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que nosotros hacemos, consagrémoslo a Él. Ese es un principio de administración. Cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, yo necesito que tú intervengas en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y lo metemos en todo. Y todo lo hacemos en nombre de quién? En nombre de nuestro Señor. Tenemos que ser buenos administradores. Porque ese ser buenos en esa parte nos va a meter en lo más importante. Nos va a meter en el gozo de nuestro Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 21, dice lo siguiente. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en la alegría de tu Señor. Cuando nosotros hacemos bien las cosas, Dios nos mete en ese gozo. Permanecemos en ese gozo. Que aún en medio de situaciones difíciles, tristes tal vez, ahí estamos gozosos. Hay una alegría, hay algo que nosotros sabemos que Dios está por hacer y algo grande. Entonces, es importante que nosotros entendamos algo. Nuestra confianza no debe estar puesta en el dinero, nuestra confianza no debe estar puesta en nuestro trabajo, nuestra confianza no debe estar puesta en las personas. Nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Y puesta en Dios es que nosotros vamos a entender ese principio maravilloso. Entonces, con eso nosotros vamos a tener esa capacidad de dar a otros, de compartir en ese ministerio, en esa iglesia donde nosotros estamos. Vamos a tener esa capacidad de poder dar y dar con libertad, no limitados, no esclavizados por pensamientos, no esclavizados por realidades que tal vez estamos viviendo en este momento, sino con total libertad. Entonces, cuando lo hacemos, es cuando nosotros venimos y estamos depositando nuestra confianza en aquello que Dios está haciendo. No cerramos el puño, sino que más bien lo abrimos ¿para qué? Para dar, para brindar a otros. Entonces, esto es el problema que nosotros debemos de entender. En el Edén, el esfuerzo que el hombre hacía era mínimo. Pero salido de la presencia de Dios, todo era diferente. Con el sudor de tu frente, dijo el Señor. Pero maravilloso es cuando nosotros empezamos a aplicar los principios del reino. Y a través de esos principios del reino, Dios se glorifica. Y Dios se manifiesta. Y Dios hace algo totalmente diferente. Entendiendo ese principio y entendiendo esto, cierro con este pasaje. Marcos capítulo 4, versículo 20 declara lo siguiente. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra,
los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y al 100 por uno. Nosotros estamos sembrados en buena tierra. Nosotros tenemos esa capacidad de poder multiplicar, de poder dar frutos. Pero esto demanda de fe. Y esa fe que Dios ha puesto para poder dar aún más, necesitamos entender una cosa. El principio básico para lograr todo eso radica en una sola cosa. Radica en tener a Dios con nosotros. Tal vez usted que me está viendo en este momento, antes no le había entregado su corazón a Jesús. Y no lo había hecho. Hoy es el día para poder tomar esa decisión y decirle, Señor, yo necesito ayuda no solamente en principios administrativos, va algo más que eso. Una ayuda personal, una ayuda para poder cambiar una vida. Y esto no se logra con nuestras fuerzas. Esto no es que depende de mí y voy a ver cuándo lo hago, no. Es que esto yo necesito, es como cuando alguien está hundiéndose en una, lo veo así, es como cuando alguien se está hundiendo ha visto esas arenas movedizas que dicen que la gente entre más trata de salir, la gente necesita a alguien que venga y lo saque. Y hay alguien que se está hundiendo en algo. Personas que me están viendo que saben que están hundidas en algo y necesitan extender sus brazos y que alguien más fuerte los ayude. Y esa ayuda viene de parte de Dios. Si no lo había entregado su corazón antes, o tal vez usted se apartó y en ese apartarse también está igualmente en esta misma condición, hoy es el tiempo de extender los brazos. ¿Y cómo extendemos esos brazos? Con una oración en la cual le abrimos las puertas, le decimos, Señor, yo necesito tu ayuda, yo necesito que tú vengas a mí. Y abrimos esa oportunidad. Si usted está ahí, yo quiero que repita conmigo estas palabras. Y repites estas palabras para que a través de esas palabras que usted declara, usted pueda ver la mano de Dios manifestarse, moverse para este tiempo. Y repita conmigo. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y en esta hora reconozco el sacrificio que Cristo mismo hizo en la cruz, muriendo por mis pecados. Y te doy gracias, Señor, porque también sé que a los 3 días tú le resucitaste y está vivo en medio de nosotros. Esa vida viene sobre mí en esta hora. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te pido que entres en él y que transformes completamente mi vida. Yo te pido en esta hora que a partir de este tiempo salga toda terquedad de mí, salga todo aquello que no viene de ti y que en esta hora yo reciba tu palabra, yo reciba tus consejos y yo haga los cambios que son necesarios para poder transformar mi vida. Yo te doy gracias porque sé que el día de mañana, el día que muera, Señor, yo sé que estaré en tus brazos. Yo sé que tú tienes preparado un lugar para mí. Yo me declaro libre, yo me declaro sano, yo me declaro salvo. Lo creo por la fe. Y Señor, me aferro a tus promesas. Amén. Y si usted ha hecho esta sencilla oración, por favor, al pie de este video hay una dirección de correo electrónico. Quiero que nos escriba. Queremos saber de usted. Yo sé que Dios está por hacer cosas grandes y que está preparando el tiempo para que algo bueno y maravilloso ocurra para este momento. Así que le bendigo y lo invito a que hagamos una oración final junto con la familia, junto con aquellos que son del ministerio, para que oremos en este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que el don que tú das a través de la administración es un don que tú depositas. Es algo que tú ya has traído a nosotros. Y te damos gracias por ello. Te pido que toda decisión y todo aquello que nosotros pues tenemos que entender para este momento, podamos abrir nuestro corazón, podamos abrir nuestra mente, podamos extendernos aún más. Y que toda limitación y todo aquello que nos impidió poder escucharte en esta hora,
pueda venir a nosotros esa sabiduría, pueda venir a nosotros eso que nosotros necesitamos para este tiempo. Te damos gracias y ponemos este día y este tiempo en tus manos, nuestros proyectos en tus manos. Y por ello te damos toda la gloria y la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que le bendigo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.